Por favor, tomen sus notas que se encuentran dentro de su programa. La lección más importante que tienes que aprender en la vida es esta. ¿Cómo amar como Jesús? Aprender a amar de la forma que Dios te ama. La razón por la que Dios te puso en este planeta no es para hacer dinero, no es para que te jubiles, no es para que te diviertas y luego mueras. Dios te puso en este planeta para que aprendas a amar. Y si no haces eso, te pierdes el propósito de la vida. Te puso aquí para que aprendas a amar a Dios y para que ames a tu prójimo como a ti mismo. De otra forma, Dios pudo haberte creado y llevarte directamente al cielo, pero te puso en este planeta durante 60, 80 o 100 años para que aprendas cómo amar. Y si no aprendes eso, te perdiste el propósito. Ahora, hemos estado en esta serie durante 3 semanas, a la que he llamado las 7 grandes palabras de amor, donde estamos viendo las últimas 7 declaraciones de Jesús en la cruz. Y la primera semana vimos la palabra del perdón, donde lo primero que Jesús dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La semana pasada vimos la palabra de seguridad, donde Él le dice al ladrón en la cruz: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si te perdiste ese mensaje, necesitas escucharlo. Es un mensaje importante acerca de cómo saber con toda seguridad y que no te quepa la menor duda de que irás al cielo cuando mueras. Necesitas escucharlo. Esta semana veremos la tercera palabra, que es la palabra de amor. Y es la palabra que le dijo a su madre, María, quien estaba junto a la cruz mientras Jesús estaba muriendo, y a su mejor amigo, Juan, el apóstol, quien estaba junto a su madre. Ahora, permíteme hablarte un poco acerca del contexto. Antes de que Jesús fuera a la cruz, él estaba exhausto y fatigado por la pérdida de sangre que tuvo en las últimas 24 horas. Cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron a 6 juicios injustos. 3 juicios romanos, 3 juicios judíos. Todos fueron ilegales porque era contra la ley hacer un juicio durante la noche, pero ellos lo hicieron para no tener oposición. Así que él no había dormido. Y entonces, luego de arrestarlo, lo torturaron y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Lo golpearon, se burlaron de él, lo escupieron. La Biblia dice que incluso le arrancaron la barba solamente por maldad. La Biblia dice que Jesús fue flagelado. El flagelo es peor que un azote normal. Es un azote con 9 puntas afiladas, así que cada vez que da un azote deja 9 heridas. Y recibió 39 azotes, lo que significa que tenía unas 280 heridas en su cuerpo antes de ir a la cruz. Y en este punto su cuerpo está cubierto en sangre. Y debido a la falta de sueño y a la pérdida de sangre, Jesús estaba tropezando colina arriba. Además de eso, la multitud se está burlando de él. Todos sus discípulos lo dejaron, excepto uno. Todos se dispersaron porque tenían miedo de ser arrestados. Y en la cruz, sus amigos no estaban allí, se habían ido. Las únicas en hacerse presente fueron las mujeres. Y no estamos seguros si eran 4 o 6 mujeres de entre sus amistades que estaban allí, porque muchas se llamaban María. Así que no sabemos si es una duplicación de quiénes eran las Marías. Pero Jesús voltea a ver a su madre que estaba llorando y es su mejor amigo, y en voz baja les dice la tercera palabra. Permíteme leerla, Juan capítulo 19, verso 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre que estaba junto a la cruz y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, esta es la tercera palabra desde la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y él estaba señalando, estaba moviendo su cabeza hacia Juan. Y luego dijo al discípulo, a Juan, quien ni siquiera admitió su nombre porque era humilde al respecto, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, este discípulo, Juan, quien escribió este libro, la recibió en su casa, recibió a María en su casa. Ahora, sabemos que para entonces María era viuda. José había muerto hacía ya mucho tiempo. María era viuda y la tradición nos dice que luego de que Jesús murió en la cruz, ella vivió unos 12 años más. Y durante ese periodo de 12 años, Juan, el apóstol, cuidó de la madre de Jesús debido a esta palabra.
Jesús la miró desde la cruz y le dijo, Madre, este es tu nuevo hijo. Y Juan, ella es tu nueva madre. Y deben cuidarse mutuamente. Ahora, esta podría parecer una frase sin importancia desde la cruz. Él dice, Madre, él es tu nuevo hijo. Juan, quiero que la trates como tu propia madre. Puede parecer algo sin mucha importancia. Pero Jesús nunca dice nada sin importancia. Y lo que Él está haciendo aquí es que está mostrando el gran interés de Jesucristo y el gran interés que Dios tiene por ti cuando estás en dolor, con el dolor de las personas. Muestra la compasión y la sensibilidad de Dios. Esto muestra su atención, muestra su ternura, muestra su amor, muestra su preocupación. ¿Y qué aprendemos de esta frase? Aprendemos dos cosas. Primero, aprendemos lo que significa amar como Jesús. ¿Qué significa amar como Jesús? Cuando entendemos qué fue lo que dijo. Y segundo, demuestra lo que Jesús hace cuando atravesamos dolor. Y cuando atraviesas dolor, sabes que Dios hace esto contigo. Ahora, quiero advertirte que lo que voy a enseñar este fin de semana no hay forma alguna de que puedas hacerlo solo. No puedes amar como Jesús por tu propia cuenta. No está en tu naturaleza. No está en mi naturaleza. Solamente puedes hacerlo con el poder de Dios. Estudiaremos eso al final. Pero no puedes amar a otras personas de la misma forma que Dios ama sin el poder de Dios dentro de ti. No puedes hacerlo. Es humanamente imposible. Pero para poder aprender a amar como Jesús, debo hacer 4 cosas. Escribe esto. Número 1. Lo primero, y esto es bastante obvio, es que si quiero aprender a amar como Jesús, debo cuidar mi propia familia. Debo cuidar mi propia familia. El amor no es solamente algo que dices, es algo que haces, es una decisión, es una acción. Y en medio de todo el dolor que Jesús experimentaba, Él hizo 3 cosas por su madre. Él le prestó atención, Él la llamó por nombre, Él la honró, Él proveyó para sus necesidades prácticas y Él le dio apoyo emocional. Vamos a verlas rápidamente. Estas son las mismas cosas que Dios espera que hagas con tu familia. Vamos a verlas. Si quiero aprender a amar como Jesús, número 1, hay 3 cosas que debo hacer. Primero, prestar atención. La primera forma en que aprendes a amar como Dios te ama es aprendiendo a prestarle atención a las personas en tu vida, específicamente, en este caso, a tu familia. La atención es uno de los grandes regalos que puedes darle a tu familia. La atención es mucho más importante que el dinero. Siempre puedes conseguir más dinero, pero no siempre puedes conseguir más atención. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo estaba leyendo el periódico y Amy me dijo, papi, yo dije, sí, cariño. Dijo, papi, yo dije, sí, cariño, ¿qué necesitas? Papi, sí, cariño, ¿qué necesitas? Y tomó el periódico y lo tiró hacia abajo y me tomó de la cara y me dijo, papi, mírame. Mírame. La atención es el mayor regalo que le puedas dar a alguien. ¿Por qué? Porque tu atención es tu vida. Cuando te doy mi atención, te estoy dando mi tiempo. Y mi tiempo es mi vida. Nunca recuperaré ese tiempo. Puedo conseguir más dinero, puedo conseguir otras cosas, pero no puedo conseguir más tiempo. Y si te doy mi tiempo, te estoy dando una parte de mi vida. Es la cosa más importante que puedas darle a alguien. Es mucho más importante que el dinero. Ahora, puedo imaginarme esta escena, algo así como en una película, una escena donde hay una gran multitud. Jesús está en la cruz. María, la madre de Jesús, estaba al lado de la cruz. Y de repente, en medio del caos y de todo lo que estaba ocurriendo, las miradas de 2 personas se encontraron. Y Jesús estaba viendo a los ojos de su madre mientras estaba a punto de morir. Y María estaba viendo a los ojos de su hijo, mientras su hijo estaba a punto de morir. Y hubo un momento de encuentro, y en ese momento nadie más en la multitud importaba. Estaban enfocados en el otro. Enfocados en el otro. Y eso es atención. Me recuerda de esa fotografía que les envié la semana pasada en News and Views. Era una fotografía de Cole corriendo hacia mí en el 35 aniversario de la Iglesia Salvo. Muchos de ustedes recuerdan esta escena. Cuando al final del servicio en el estadio de Los Ángeles, mi nieto Cole no pudo seguir esperando y salió corriendo a toda velocidad dentro del campo
corriendo a toda velocidad y pensé, si no me preparo, puede tirarme al suelo. Viene corriendo hacia mí a toda velocidad, así que me preparé, lo miré atentamente y cuando llegó a mis brazos, lo lancé hacia el aire, lo tomé y lo puse sobre de una mesa. En ese momento, yo no le prestaba atención a ninguno de ustedes. Yo no le estaba prestando atención a nadie más en el estadio en ese momento. Yo estaba completamente enfocado en ese niño y él estaba completamente enfocado en mí. Eso se llama atención. Ahora, hay otra palabra que significa prestarle atención a tu familia y se llama respeto. Si no le prestas atención a alguien, significa que no lo respetas. Ahora, puedes decir que respetas a tu esposa, pero si nunca le prestas atención, no la respetas. Puedes decir que respetas a tu esposo, pero si no le prestas atención, no lo respetas. Si te enfocas solo en tu agenda, tengo que hacer esto, ir aquí, ir allá, honras a las personas cuando les prestas atención. Ahora, la primera forma en que Jesús demuestra amor es preocupándose por su propia familia y lo hace prestando atención. Y en medio de su dolor y en medio de todo, Él miró a su madre y le prestó atención. Por cierto, una de las razones por la que las mujeres podían acercarse a Jesús, ninguno de los discípulos estaba cerca excepto Juan, porque tenían miedo de ser arrestados. En esos días, las mujeres eran tratadas como cosas. Ni siquiera recibían la dignidad de ser tratadas como iguales en la humanidad. Así que ningún soldado romano le prestaría atención a una mujer que estuviera parada junto a la cruz. Pasaban desapercibidas. No le prestaban atención a estas mujeres, porque en esa cultura eran básicamente propiedad. Jesús siempre puso el estatus de las mujeres en alto. Y en esta situación, Él honra a su madre en frente de todos los demás. Ahora, como ya sabes, en Éxodo 20:12 dice esto: honra a tu ¿qué? A tu padre y a tu madre. Amigos, eso no es una opción. Es un mandamiento. Y por cierto, en los 10 mandamientos es el único mandamiento con promesa. Ahora, no dice honra lo que tu padre y tu madre han hecho, porque tal vez hayan hecho cosas muy malas. Pero dice que debes honrar a tu padre y a tu madre porque Dios los escogió, porque tenían el ADN correcto para crearte. Tal vez fueron padres buenos o malos o indiferentes, tal vez nunca los conociste, pero la Biblia dice que debes honrarlos porque Dios los usó para crearte y si Dios no los hubiera usado, tú no existirías. No tiene nada que ver con sus habilidades como padre. Tenemos el mandamiento, no es opcional, de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y por cierto, no hay nada que nos limite en ese mandamiento. No dice honralo solamente cuando estés en 5º grado. Si aún están con vida, incluso cuando hayan muerto, debes honrar a tu padre y a tu madre. Así que presta atención. Esa es una de las formas en que mostramos amor, prestando atención. La segunda forma en que mostramos amor como Jesús a nuestras familias es proveyendo para las necesidades prácticas. Y es lo que Jesús hace aquí. Aquí vemos el testamento, la última voluntad de Jesús. Está supliendo las necesidades prácticas de su madre. La última tarea terrenal que Jesucristo hace cuando está muriendo en la cruz es proveer para su madre. Eso es algo muy significativo. Como dije, José había muerto, María era una anciana, era pobre, era viuda. ¿Y qué tenía Jesús para darle a su madre? Nada. Jesús no tenía nada. Él no era rico. No tenía riquezas. No tenía una casa. Ni siquiera tenía ropa excepto la que llevaba puesta. Entonces, ¿qué podía darle a su pobre y anciana madre? Porque él no tenía una herencia o algo para dejarle a su madre viuda. ¿Qué tiene para darle? Todo lo que tiene es un amigo. Así que le encarga el cuidado de su madre a su discípulo más cercano, a su amigo más cercano. Ahora, quiero mencionar algo que me parece interesante. María fue una gran mujer. Era una mujer de Dios. La Biblia dice que era una mujer justa, pero ella no era Dios. Necesitas entenderlo. Jesús estaba en la cruz y Jesús no oró a María. De hecho, él sabía que ella necesitaba ayuda. Y él está proveyendo para ella. Ahora, ella no está proveyendo para él.
Él está proveyendo para ella. Él sabía que luego de su muerte, ella necesitaría la protección de los demás, el cuidado de los demás. Y es por eso que dice Juan, quiero pedirte que cuides a mi madre. Quiero que cuides a mi madre. La Biblia dice acerca de proveer para las necesidades prácticas en tu familia, en 1 de Timoteo 5, versos 3 y 4, hablando acerca de las viudas, dice, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos, ahora, aquí le está hablando a la iglesia acerca de cuidar a las viudas, pero dice, si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia. ¿Sabías que delante de Dios tienes obligaciones con tu familia? Y correspondan así, preocupándote por las necesidades prácticas de tu familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Cuida de tu padre anciano. ¿Quieres agradar a Dios? Cuida a tu madre anciana. Todos sabemos que debemos cuidar a nuestros hijos, pero la Biblia dice que debemos cuidar a nuestros padres. Muchos de ustedes están en esta situación ahora mismo porque las personas viven más tiempo. El amor inicia en la casa. Mira lo que dice 1 de Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es un verso poderoso. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo si no cuidas de tus padres ancianos. ¿Te das cuenta de que así es como aprendes a amar como Dios? Amar a Dios es cuidar a personas que no pueden cuidarte a ti, que no tienen cómo pagarte de regreso en ese momento. Saben, yo honro a mi esposa por la forma en que la vi hacerse cargo de mi padre y de su padre en sus últimos días. Ambos murieron de cáncer y mi hermana también estuvo involucrada. Y recuerdo ver a mi esposa cuidar y atender a mi padre y cuidar y atender a su padre. Y, ¿saben? Haciendo exactamente lo que Dios dice que hagamos y la honro por ello. Recuerdo cuando, justo antes que Bert, el padre de Kay, muriera, lo llamé a él y llamé a su esposa Bobby, mi suegra, a una habitación y les dije, papi, sé que estás preocupado por qué será de tu esposa cuando mueras, porque él sabía que estaba muriendo y le dije, te prometo delante de Dios que yo voy a cuidar de tu esposa por el resto de su vida. Y lo he hecho. Lo he hecho, he provisto para ella desde entonces. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, para aprender a amar como Jesús. Que cuidemos de ellos. Ahora escuchen, algunos de ustedes van a tener padres que padecerán de demencia o padecerán Alzheimer. Y tendrán que decirles lo mismo 15 veces, una y otra vez. Y eso puede ser frustrante. Pero cuando demuestras paciencia y cuando eres amoroso, aun cuando se lo has dicho 15 veces, estás siendo como Jesús. Estás siendo como Cristo. Mostramos amor como Jesús al honrar a nuestras familias. ¿Cómo? Prestando atención, proveyendo para necesidades prácticas. Y luego hay una tercera cosa, escríbela, dándoles apoyo emocional. Dándoles apoyo emocional. Y Dios quiere que aprendamos a hacer esto de la misma forma que Él lo hace con nosotros. Ahora, esta es una escena muy tierna cuando te pones a pensar en Jesús y su madre en sus últimos momentos. Él estaba colgando de la cruz. María está afligida. Está observando a su hijo sufrir una enorme agonía. ¿Puedes imaginarte ser una madre y ver a tu hijo colgando de una cruz? Junto a ella se encuentra Juan, el mejor amigo de Jesús, también en agonía, quien no entiende cómo Jesús, él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué tiene que atravesar todo este dolor? ¿Por qué tiene que soportar esta vergüenza, toda esta tortura, todo este sufrimiento? Y no solo eso, cuando lo piensas, la vida completa de María fue una vida de dolor emocional. No pensamos en ello, pero toda su vida fue una vida de dolor emocional. Primero tenemos un nacimiento sin explicación.
Y ella tiene que decirle a su prometido, con quien nunca tuvo relaciones sexuales, cariño, estoy embarazada, ¿eh? Pero nunca he tenido relaciones sexuales con nadie. Y por cierto, el niño es el hijo de Dios. Claro. ¿Creerías eso si te lo dijeran? Puedes imaginar toda la vergüenza, todos los chismes, toda la vergüenza que tuvo que atravesar en su pueblo, porque ¿quién habría de creer semejante historia fanática? Así que simplemente el nacimiento de Jesús ni siquiera había nacido aún, y ella estaba enfrentando un gran dolor. Y en la Biblia dice que luego de que el bebé naciera, llevaron a Jesús al templo para ser dedicado, y podemos ver a Simeón el sacerdote, que dedica y bendice a Jesús cuando era bebé, y luego se lleva a María a un lado y le dice, por cierto, necesito decirte algo. Tu bebé sufrirá. Sufrirá de verdad. Un enorme dolor. Oh, y por cierto, tú también lo atravesarás. Y eso va a perforarte el corazón. ¿Qué pensarías si fueras una madre y con tu recién nacido te dijeran, tu hijo sufrirá en la vida y por cierto, tú también lo harás? Y luego, cuando Jesús tenía 2 años, el rey de Palestina, Herodes, decidió, no quiero que este Mesías esté por aquí, así que mataremos a todos los niños menores de 2 años. Y María tuvo que huir de su tierra con José y su hijo de 2 años hacia Egipto, sabiendo que niños eran asesinados por causa de su hijo. ¿Te gustaría cargar ese dolor? ¿Te gustaría cargar ese dolor? Y luego, mientras Jesús crecía y desarrollaba su ministerio, y podemos ver todas las críticas que recibió, y todas las multitudes enojadas, y en una ocasión, en su pueblo, intentaron lanzar a Jesús de un barranco. ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu hijo? ¿Cómo le hablarías a tus vecinos después de eso? ¿Cómo le hablarías a tus vecinos que acaban de intentar asesinar a tu hijo? Eso es doloroso. Eso es doloroso. Ella vio a la multitud volverse en su contra, a pesar de todos los milagros, los muertos que resucitó, y ahora esto. Es torturado como un criminal, una muerte sangrienta, horrible y cruel. Jesús tenía sus manos y sus pies perforados, pero María tenía el corazón perforado. Y ella estaba en una agonía emocional. Ella sintió esos clavos que solo una madre podría sentir al ver a su hijo morir lentamente. Ella necesitaba apoyo emocional. La Biblia dice esto, en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Para ayudar en la adversidad nació la familia. Y esta es la tercera forma en que muestras el amor de Jesús a tu familia. Debes hacerte presente, solidarízate, defiende, consuela. Y como la gran madre que era, María se quedó allí cuando todos los demás salieron huyendo. Ella se quedó allí cuando todos los demás abandonaron a su hijo. Ella se quedó. Eso es amor. Ahora, piensa en esto. ¿Harías esto con tus hijos? ¿Estarías allí? ¿Los defiendes? ¿Los sostienes? ¿Los proteges? ¿Dónde estabas cuando tus hijos fueron crucificados en la escuela? ¿Simplemente lo ignoras o estás allí para protegerlo? Defiéndelo. ¿Estás allí cuando tus hijos están siendo crucificados, cuando están en problemas? Ya que estamos hablando de la familia, hablemos con los hombres por un momento. Mire este versículo en la pantalla. Los esposos deben amar a sus esposas. ¿Cómo? Así como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amigos, yo he fallado en esto. No soy muy bueno en ello. Yo amo a mi esposa, la amo hasta la muerte, de verdad la amo. Pero no puedo decir que la amo como Jesucristo ama a la iglesia. Y dudo que haya algún esposo aquí que pueda decir lo contrario. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros los hombres aprendamos. Saben, a algunas personas les hace enojar que la Biblia deja muy en claro que en el matrimonio el esposo debe ser el líder de la familia.
No significa que no son iguales, no significa que no valen lo mismo. Es solo que no puedes tener dos líderes. Y la Biblia dice que el esposo debe ser el líder. ¿Qué es lo que hace un líder? El líder es el que más sacrifica. En ninguna ocasión en la escritura se le dice a una mujer o a una esposa que dé su vida por su esposo, ni una sola vez. Mi esposa no tiene el mandato de dar su vida por mí. Yo recibí el mandamiento de dar mi vida por ella. De eso se trata el liderazgo. El liderazgo lidera el sacrificio. Yo debo sacrificar más que ella. Ella no debe sacrificarse más que yo. La Biblia no lo manda. Me manda a mí como líder. Los líderes lideran sirviendo. Los líderes lideran por sacrificio. Aprendiendo a amar como Jesús. Y les digo a los esposos, ¿sabe tu esposa que morirías por ella? Sí, ella lo sabe, pero ¿sabe ella que sacarías la basura por ella? Eso puede ser más difícil. Eso puede ser más difícil. Hay algo que sé, y estoy intentando aprender más en esta área, pero sé que cuanto más amo a Jesús, más amo a mi esposa. Y Dios me dio a mi esposa para aprender a amar como Jesús. Y Dios te dio a tu cónyuge para aprender a amar como Jesús. Ellos no existen para tu beneficio. El propósito del matrimonio no es hacerte feliz, sino hacerte santo. Es enseñarte a crecer, enseñarte a no ser egoísta. Y desafortunadamente, muchas personas prefieren divorciarse que dejar de ser egoístas. Ahora, si quiero aprender a ser como Jesús, el lugar para iniciar no es en un viaje de PIS. El lugar para iniciar no es en el centro PIS. El lugar para iniciar no es en algún ministerio en la iglesia. El lugar para empezar a mostrar amor es en el hogar. Jesús, en medio de su dolor, le presta atención a su madre, suple sus necesidades prácticas, provee para ella y le da el apoyo emocional que necesita en ese momento. Ahora, esto es lo segundo. Si queremos practicar el amar como Jesús, debo tratar a otros creyentes como familia. Debo tratar a otros creyentes como familia. Ahora vamos incluso más profundo. Hay muchas personas que aman a sus familias. Pero eso puede ser egocentrismo. Voy a proteger lo que es mío. No podría importarme menos si todo el mundo se va al infierno. Pero la Biblia dice que el verdadero amor es aprender a tratar a otros creyentes en tu familia espiritual como si fueran familia. Los tratas también como tratas a tu familia. Tú debes cuidar a tu familia, pero debes cuidar más que solamente tu familia. Si lo único que haces es cuidar a tu familia, no es suficiente. Incluso un incrédulo puede hacerlo. Si quieres aprender a amar como Jesús, entonces debes preocuparte no solamente por tu familia, debes preocuparte por algo más que tu familia. Debes preocuparte por la familia de Dios. Tus hermanos y hermanas en la familia de Dios. ¿Cuántos han escuchado la frase, la sangre es más espesa que el agua? Sí, eso es verdad. Pero la gracia es más espesa que la genética. Y debes cuidar de... Saben, las familias físicas no duran para siempre, pero la familia espiritual sí. La familia física no dura para siempre. La gente crece, la gente muere, se muda, la gente se divorcia y todo tipo de razones por las que la familia física no dura. No duran. Pero tu familia espiritual va a durar para siempre. Y si sigues a Jesús, somos familia. Y la Biblia es clara que debemos tratarnos como familia. Mira el siguiente verso. Mateo 12:50. Puedes verlo en la pantalla. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que eso nos hace familia. Tienes que tratarme tan bien como tratas a tu familia. Y yo debo tratarte tan bien como trato a mi familia. Debemos tratarnos como familia, como la familia de Dios. Mira el siguiente verso, 1 de Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes en la iglesia como tus hermanos, a las ancianas en la iglesia como a madres y a las jóvenes en la iglesia como a hermanas con toda pureza. Entonces, tengo muchos hermanos en esta familia. Tengo muchas hermanas espirituales en esta familia. Y tengo algunos padres espirituales.
en esta familia cristiana. Lo único que no tengo son madres espirituales porque no he encontrado a una mujer que admita ser, entre comillas, anciana. Así que tengo hermanas espirituales de 95 años en esta iglesia. Tienes la responsabilidad de servir. Escucha, si eres un seguidor genuino de Jesucristo, es tu responsabilidad servir a los ancianos en la iglesia y aconsejar a los jóvenes de la iglesia. Yo no me inventé eso. Es lo que dice Dios. Es tu responsabilidad, si dices ser cristiano, el servir a los ancianos en la iglesia y aconsejar a los jóvenes en la iglesia. Ahora, hay una simetría en esta tercera palabra. Verán, Jesús se apoyó sobre María cuando era niño. Y la Biblia nos dice que Juan, el discípulo amado, se apoyó sobre Jesús siendo su discípulo. Y ahora Jesús les dice que se apoyen mutuamente. Que se apoyen mutuamente. Debemos tener mutua devoción. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, amor familiar, respetándose. Creo que eso incluye defender a los demás. Ahora, permítanme señalar algo que me parece muy interesante. La Biblia nos dice, tal vez no te des cuenta de ello, pero la Biblia nos dice que Jesús tenía 4 medios hermanos y 2 medias hermanas. ¿Saben? Porque ellos, José y María eran los padres de ellos, pero solo María era la madre de Jesús. José no era el padre de Jesús, sino el padrastro de Jesús. Ella era virgen cuando él nació, pero la Biblia nos dice, incluso nos dice los nombres de los 4 medios hermanos de Jesús. Uno de ellos es llamado Santiago, quien escribió el libro de Santiago en la Biblia. Así que Jesús tenía 4 medios hermanos y sabemos que tenía al menos 2 medias hermanas que aparecieron en muchas ocasiones en las Escrituras, donde aparecían viéndolo hacer milagros. En algunas ocasiones intentaron hablarle de ciertas cosas y cosas así. Es interesante que cuando Jesús está muriendo, Él no le confía el cuidado de su madre a sus medios hermanos o medias hermanas. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no decirle a sus medios hermanos y medias hermanas, cuiden a mamá? Porque Juan 7, verso 5, dice que ninguno de ellos era creyente todavía. No fue sino hasta después de la resurrección que la gente dijo, Él es en verdad el Hijo de Dios. Y luego sus medios hermanos y medias hermanas, todos se convirtieron. De hecho, Santiago se volvió uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dijo, yo le entro. Vi a mi medio hermano hablando y caminando. Luego de haber muerto, yo le entro. ¿Puedes imaginarte crecer con Jesús como hermano cuando siempre tiene la razón? Él nunca hace trampa en los juegos. Cuando dices, mamá, pero fue Jesús, María dice, Santiago, tú sabes que no es así. Tiene que haber sido muy difícil crecer con el hermano perfecto, que era literalmente perfecto. Creo que yo tampoco creería en él. Pero la resurrección me convertiría en un creyente. Pero él le confió el cuidado de su madre a Juan, porque Juan era un creyente maduro. Debemos prestarle atención especial a la gente en nuestra iglesia. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial, tenemos que hacer el bien, en especial a los de la familia de la fe. Y una de las cosas que debemos hacer es darles apoyo emocional. Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros en la iglesia. Ahora, solo hay una forma en que puedes hacerlo. Aquí viene el sermón de los grupos pequeños. Necesitas estar en un grupo pequeño. ¿Cuántas veces debo decirlo? No sentirás que formas parte de esta familia hasta que estés en un grupo pequeño. Ahora mismo tienes necesidades, tienes problemas. ¿Cómo se supone que se enteren los demás? Es imposible. Pero si estás en un grupo pequeño, alguien sabe cuando estás enfermo, cuando estás en el hospital. Alguien sabe cuando acaban de despedirte. Alguien sabe cuando estás enfrentando un tiempo difícil, una situación financiera o lo que sea. Y ellos pueden estar allí para ti y tú puedes estar allí para ellos. Necesitas estar en un grupo pequeño. ¿Está bien? Número 3. Si quiero aprender a ser como Jesús, esta es la lección más importante en la vida. Aprender a amar a Dios con todo mi corazón y a los demás como a mí mismo. Debo cuidar mi propia familia. Les di 3 formas para hacerlo. Y luego debo tratar a otros creyentes. Debo tratarlos como familia.
Número 3. Ahora, esto es incluso más difícil. Vamos creciendo en intensidad. Para aprender a amar como Jesús, debo aprender a ver el dolor de otros, así esté pasando dolor. Wow, eso es duro. Debo aprender a ver el dolor de otros, así yo mismo esté pasando dolor. Ahora, recuerdan que les dije al inicio que no pueden hacer esto con fuerzas humanas, que solo puedes hacerlo con el poder de Dios en ti. Amigo, cuando tengo dolor, yo no estoy pensando en ti. Si estoy en casa y estoy vomitando y tengo diarrea, no digo, me pregunto qué estará haciendo la iglesia ahora mismo. Y si acabo de salir de una cirugía y estoy teniendo mucho dolor, no estoy pensando, no está en mi naturaleza. Cuando tengo dolor, soy totalmente egocéntrico, no sé qué hay de ti. Yo quiero ser mimado. Quiero ser consentido. Quiero que Kay venga y empiece a abanicarme con una de esas plumas, uno de esos abanicos, lo que sea, con un plumero, con una de esas cosas. ¿Saben? Que me prepare las uvas, ¿saben? Me gustaría... Oh, a ti no te gustaría, claro. Claro, a ti no. Cuando estás en dolor, eres muy considerado. No, eres muy egocentrista. El dolor nos hace egocentristas. Pero Dios dice, si quieres aprender el verdadero amor, si quieres aprender a amar como ama Jesús, debes aprender a ver el dolor de otros. Así estés pasando dolor. Ahora piensa en esto. Jesús está colgando de la cruz. Tiene un enorme dolor físico, emocional y espiritual, cargando con el pecado del mundo. De hecho, está en sus últimos momentos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Observó el dolor de los demás. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Le dijo al hombre junto a él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le prestó atención y luego vio a su madre. Él no está pensando en sí mismo, incluso en su agonía. Saben, a menudo nos encerramos en una caparazón y nos volvemos muy egocentristas. Pero la Biblia dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para mí tener la actitud de Jesús? Significa que cuando tengo dolor, aún así veo a mi alrededor para ver quién más tiene dolor. Eso es difícil. ¿Cómo ves el dolor de los demás cuando tienes dolor? Primera de Pedro 4:1 dice esto. Ya que Cristo sufrió, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. También ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Y porque Él ha sufrido en el cuerpo, Él ha roto con el pecado. El pecado pierde su poder. Dios dice, quiero que tomes cualquier dolor que estés atravesando y lo uses para ayudar a los demás. No puedo decirles la cantidad de personas que Kay y yo hemos ayudado desde la muerte de Matthew. Gente que perdió a un hijo o a un ser amado por el suicidio, o que luchan con una enfermedad mental y que han salido de la oscuridad. Y quiero decirles esto, la forma en que recibes sanidad es ayudando a los demás. Es ayudando a los demás. No te ahogues en tu dolor, sino usa tu dolor para ayudar a los demás. Debo aprender a ver el dolor de los demás cuando tengo dolor. Y finalmente, número 4, escribe esto. Para amar como Jesús, debo satisfacer la necesidad de otros, aun cuando las mías no sean suplidas. Esa es la lección más difícil de todas. Debo satisfacer las necesidades de otros, aun cuando mis necesidades personales no sean suplidas. En el trabajo, en casa, en la iglesia, en la sociedad. Si quiero aprender a amar como Jesús, debo satisfacer las necesidades de otros, aun cuando mis necesidades personales no sean suplidas. Me parece interesante que Jesús estaba colgando de la cruz y aún hasta el final estaba pensando en los demás. Y Él no dijo, mi dolor es demasiado grande. Ahora mismo no puedo ayudarte con el tuyo. Disculpa, estoy siendo crucificado.
Eso no es lo que dice. Jesús, préstame atención. Jesús está haciendo el trabajo más importante que se haya hecho alguna vez. La salvación de toda la raza humana. Nunca nadie podría hacer algo más importante que lo que Jesús está haciendo en este momento. Nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie más. Nunca nadie hará algo que sea más importante que lo que Jesús está haciendo en este momento. Está muriendo por los pecados de toda la humanidad. Y aún así, en medio de todo esto, Él se detiene y se preocupa por el criminal a su lado, se preocupa por su madre y se preocupa por su mejor amigo. Él no dice, mi propósito es tan importante que no tengo tiempo para pensar en ustedes. No puedo decirles cuántos líderes de iglesias he aconsejado, quienes vieron a sus familias desmoronarse porque dijeron, estoy ocupado salvando al mundo. Pastores y líderes de iglesia que he aconsejado durante 35, tal vez 40 años, que dijeron, estoy demasiado ocupado salvando al mundo, no tengo tiempo para mi familia. No, lo que estás haciendo no es tan importante como lo que hizo Jesús, y Él tuvo tiempo. No tienes excusa para decir, no tengo tiempo. Dices, sabes, sé que mi familia es importante, pero tengo que cerrar este trato. Ese trato es más importante para ti. Nada que puedas hacer es tan importante como lo que hizo Jesús, y aún en medio de eso, salvando al mundo, Él hizo tiempo para la gente a su alrededor. Él literalmente estaba ocupado salvando al mundo. Nosotros no. Lo que te estoy enseñando este fin de semana es todo lo opuesto de lo que nuestra cultura enseña. Los valores del reino son lo opuesto de los valores de nuestra sociedad. Los valores de nuestra sociedad dicen, cuanto más importante eres, menos se espera que te preocupes por los demás individuos. Si estoy conduciendo por la autopista y una llanta se me desinfla y el presidente de los Estados Unidos pasa junto a mí, nadie en este planeta espera que el presidente se detenga y que me ayude. Él es demasiado importante. Pero esos no son los valores del reino. Jesús dijo, si quieres ser grande, debes servir a los demás. Y cuanto más grande eres en el reino de Dios, más servicial tú eres. Toma tiempo. No quiero alardear de mi esposa, pero lo hago todo el tiempo. Ella ha tenido un ministerio internacional, no solo un ministerio nacional. Ha hablado alrededor del mundo. Recuerdo que un mes, hace algunos años, estuvo en 4 universidades, hablando en un mes. Llegó a casa después del viaje y estaba cansada, pero inmediatamente fue a la cocina y empezó a cocinar para una familia en nuestro vecindario que estaba atravesando un gran problema. Y ella los estaba ayudando y lo hizo semana tras semana tras semana. No era como, soy muy importante, como para ayudar a los demás. ¿Qué significa amar como Jesús? Mira el siguiente verso. Romanos 15, verso 2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Quiero que escribas esto en tus notas, ¿está bien? Busca a Jesús en forma de una persona herida. En tu vida, busca a Jesús en tu vida en forma de una persona herida. Tal vez esté junto al enfriador de agua en la oficina. Tal vez esté en el partido de fútbol. Tal vez sea la persona detrás de ti en el supermercado. Si quieres encontrar a Jesús, vas a verlo en forma de una persona a tu alrededor que está atravesando dolor. Busca a Jesús en las heridas de las personas a tu alrededor. La Biblia dice esto en Romanos 12, verso 13. Estén listos, ustedes estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Quiero retarte a que hagas algo práctico de este mensaje. Busca una viuda y tráela a tu grupo pequeño. Ve y busca. Algunos de ustedes tienen el nido vacío. Ya no tienen niños en casa.
O eres soltero y no tienes hijos en casa. Los héroes en esta iglesia son madres solteras, tratando de poner comida en la mesa, trabajando y al mismo tiempo cuidando a sus hijos. ¿Qué tal si una vez a la semana cocinas para una madre soltera y esa noche ella no tiene que correr a casa del trabajo y preocuparse por hacer las tareas de los demás sin ninguna ayuda? Eso sería amar como Jesús. Ese es el valor de aprender el amor. Ahora, permítanme concluir hablando a aquellos de ustedes que están atravesando dolor. Voy a tomar un minuto en esto. Porque cuando estás en dolor es difícil pensar en alguien más. Tal vez estés lamentando la pérdida de alguien a quien amabas, como María, que estaba lamentando la pérdida de su hijo. Quiero que escribas 3 cosas que debes recordar cuando estés de duelo. Escríbelos, lo aprendemos de este pasaje. Número 1. Recuerda que Jesús se preocupa por tu dolor. Jesús se preocupa por tu dolor. Incluso en la cruz, con todo el dolor que estaba experimentando, Él se preocupó por el dolor de los demás. Y ciertamente Él se preocupa por el dolor que estás atravesando ahora mismo. Así que recuerda que Jesús se preocupa por tu dolor. Número 2. Acepta el amor de los demás. Cuando tengas dolor, necesitas aceptar el amor de los demás. No te desconectes de los demás. No construyas una pared. No sufras en silencio. Deja que los demás sepan. Es por eso que cada semana te pregunto, si tienes una petición de oración, escríbela en esta tarjeta. No podemos orar por ti, no podemos ayudarte si no le dices a nadie. Esta iglesia se preocupa por las personas en dolor. Así que si no le hablas a las personas al respecto, ¿cómo puede alguien orar al respecto? ¿Cómo puede alguien animarte o ayudarte? Necesitas recibir amor y otros necesitan dar amor. Así que no retengas tu dolor, no digas, no quiero molestar a nadie con esto. No es molestia, somos familia. Somos una familia y las familias están presentes. Las familias cuidan de los demás, pero no podemos hacerlo si no le dices a nadie. Así que recuerda que Jesús se preocupa por tu dolor. Acepta la ayuda que te brindan los demás. Acepta el amor de los demás. Y número 3, busca a alguien más para ayudar. Sí, tienes dolor. Pero te garantizo que hay alguien en el mundo que está enfrentando un dolor peor que el tuyo. Jesús nos da el poder para amar como Él lo hace. Déjame decirte una última cosa. No sé qué clase de dolor atravieses, pero lo lamento. De verdad, lo lamento. Cualquier dolor que estés atravesando. Pero no puedes recibir el consuelo de Jesús a menos que te acerques a Él. Ambos, Juan y María, en esta historia se hubieran perdido la bendición de Jesús si no hubieran estado cerca de Él. Si hubieran estado lejos de Jesús, se hubieran perdido la bendición, se hubieran perdido el consuelo, se hubieran estado apartados. La respuesta de Dios a tu dolor está siempre al pie de la cruz. Vamos a orar. Querido Jesucristo, sé que el día de hoy aquí hay mucha gente atravesando dolor. Queremos preocuparnos por ellos como tú lo haces. Ayúdanos a recordar que tú te preocupas por nuestro dolor. Gracias por estas lecciones que modelaste incluso en el momento de tu muerte. Ora conmigo. Di esto en mi mente. Di, querido Jesús, gracias por preocuparte por mi dolor. No quiero revolcarme en él, pero quiero usarlo para acercarme a ti. Quiero aprender a amar y ayudar a los demás. Jesucristo, ayúdame a aceptar el amor de los demás. Ayúdame a ofrecerlo a otros. Quiero aprender a amar de verdad. No un amor falso, un amor superficial. No amor plástico, no amor de mentira. Quiero aprender a amar como ama Jesús. Y Dios, de ninguna forma puedo hacer esto si no tengo tu poder. Jesucristo,
Esta semana, ayúdame a prestar atención a las personas que están de duelo y que experimentan dolor a mi alrededor. Recuérdame formas prácticas para ayudar a los demás. Ayúdame a buscar formas para ofrecer apoyo emocional, porque sé que al preocuparme prestaré atención. Así que esta semana pon a alguien en mi corazón. Pero más que nada, Jesús, ayúdame a verte a ti. Gracias por morir en la cruz por mí, para llevarte mi mayor dolor, la separación eterna de ti. Ayúdame a ver el dolor de los demás, aun cuando tengo dolor. Y ayúdame a satisfacer las necesidades de otros, aun cuando las mías no sean suplidas. Quiero aprender el propósito de la vida, aprender a amar. Y pido esto humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.